a mí lo que siempre me interesa mucho ver es cómo ha ido cambiando en la gente y hasta a nivel institucional, bueno, lo que en algún momento quizá era solo una consigna, ¿no? Se puede, ¿no? Es decir, la crisis del 2002-2003, es como decía Pablo, no se veía por dónde, el país se cayó, se rompió y se pudo transformar en una situación inviable. Ahora, con el desarrollo, obviamente, condiciones, todo lo que se quiera, pero No con el hables del viento de desarrollo, no cola quiero, ni todas esas no, cosas. no quiero meterme en eso, pero Lo lo, ponemos a Pablo a explicar el viento de lo cola. cierto es que, más apropiado su reflexión en ese sentido, pero lo cierto es que a partir del desarrollo de políticas, a partir de diferentes logros que se van conquistando, van generando también un elemento quizá no medible por las encuestas o más difícil de cuantificar, quizá es más subjetivo, que es un estado de espíritu, digamos, de la gente que se anima a soñar, que se anima a planificar, que empieza a proyectar, y eso pasa a nivel, de alguna manera, de políticas de Estado, así como nos pasa en lo personal, Ujú. ¿verdad? Las proyecciones que uno hacía en el 2002-2003, seguramente no tienen nada que ver con las proyecciones que hoy una persona, una familia, una institución hace en este Uruguay. Y eso que parece un tema casi que, no sé, romántico, lo cierto es que incide mucho en un país, en las organizaciones, en las personas. Y lo que ahora mencionaba Pablo, ¿no? Hoy el emprendedurismo, el soñar, el animarse, el desafío, forman parte también de un elemento cultural en nuestro país. Ujú. Y eso creo que es muy positivo porque nos proyecta. Y la organización política tiene que estar a tono con eso y abrir la cabeza y abrirla a todo el mundo, y ir tomando esas cosas. José decía algo, ¿no? Yo dije, bueno, ahora en cualquier momento cita Real de Azúa, pero el Uruguay está en una especie de gran impulso, que no es de un año o de un programa de No. gobierno, es un impulso del Uruguay como nación que tendrá en su momento sus alternativas, pero un gran impulso del Uruguay como nación, y creo que desde esa perspectiva también tenemos la responsabilidad de pensar estas cosas, con una visión amplia, inclusiva de toda la sociedad y de todas las visiones, obviamente sobre la base de un proyecto concreto, porque ahora que se discute también, y capaz que ya me voy mucho a lo pero hoy que se habla, ¿no? De bueno, de asociaciones Ujú. o juntarse y estas cosas, Sumar votos. bueno, lo cierto es Yo que siempre fui más estamos directa que hablando usted. de proyectos y nosotros sentimos que hay un proyecto serio, un proyecto, ya no es un proyecto alternativo, es el proyecto que está impulsando el Uruguay a otro estadio. Y con Pablo ahora antes de entrar hablábamos sobre algunas cosas que se están ejecutando, cómo nos incide a nosotros en nuestras tareas de gestión y cómo con la aplicación, la introducción de la tecnología, Ujú. la inversión en el Estado y en su eficiencia, cómo puede cambiar En de el un caso de momento al Pablo con la otro. DGI mucho más visible, ¿no? Claro, Sí, porque en definitiva tiene que ver con la posibilidad de generar políticas públicas de calidad, devolverle a los uruguayos políticas de calidad que le permitan proyectarse a futuro. No nos olvidemos que el proyecto político del Frente Amplio y por supuesto del Frente Liber Sereno es un proyecto de izquierda. Nosotros somos una fuerza política de izquierda, por lo tanto hay ciertos parámetros, ciertos principios que son innegociables y que vienen de raíces históricas muy profundas. Hay una sensibilidad de izquierda, pero que tiene que estar necesariamente ayornada y tener en cuenta la evolución de los tiempos que vivimos. No podemos nunca negociar principios, pero hay realidades que no debemos de dejar de tener en cuenta. No es lo mismo
la situación agropecuaria de hace 3 o 4 décadas atrás, con lo que es, por ejemplo, la situación del agro hoy día, con la incorporación de tecnología, de complementariedad de diversos cultivos, lo que tiene que ver con la productividad del arroz, de la leche. Es decir, hay un montón de realidades que debemos de tener en cuenta en esta área o en otras, donde la incorporación de la tecnología o la posibilidad de interactuar con el resto del mundo, en esa política, como dice Daniel Astori, de regionalismo abierto que debemos de llevar adelante, no es la misma que hace décadas atrás. Entonces, eso es lo que justamente queremos, tener una visión moderna donde no se negocian principios de izquierda, pero que sí toma en cuenta la realidad en la cual vive nuestro país, que no es ni a nivel internacional ni a nivel interno la misma de no hace décadas, de hace 5 o 10 años atrás, producto de políticas públicas y de la evolución del mundo y su contexto, ¿no? Claro, que son políticas también, José, Sí. para pensar en voz alta, ¿no? Sí. Son políticas que tienen que ver con lo técnico y con políticas muy serias, como pasa con la DGI, donde se trata de ser cada vez mejor, que el país tenga cada vez más recursos, que se puedan distribuir de mejor forma. Pasan también con algunas políticas sociales, que a veces no las vemos, como fue el turismo social, que le permitió a muchísima gente, como decía Juan Andrés, sueños que no habían tenido en su vida, a los jóvenes estudiar y trabajar, ¿no? A estos trabajadores rurales tener derechos, a las domésticas, poder reclamarlos. Que tiene que ver con soberanía, tiene que ver con libertad. Y eso creo que es el marco en el que se está moviendo, no solo una política dura y pura, sino una política que también permite ver la humanidad, ¿no? Yo agregaría algo que me parece interesante en este cuadro que se está planteando. Hace unos días, en este evento sobre agro que promovió, Daniel Astori insistió en 2 palabras que son interesantes. No estamos ante modelos, sino siguiendo un programa. Acá hay un problema muy profundo, y es que modelo es algo cerrado. Un modelo tiene que ser como un sistema cerrado. Un programa es un sistema abierto. Un programa es la construcción de líneas de política, pero que dialogan e interactúan, como decía Pablo, con todos los sectores de la sociedad y que se ubican en la perspectiva de la contingencia, de la incertidumbre y no de la certeza de que hay un horizonte de estabilidad absoluta que permite decir, trazados tales objetivos, llegamos seguramente en línea recta y ascendente a tal lado. Entonces, esto habla también, si se me permite una palabra media, de un modo de pensar, de una nueva cabeza, que es una izquierda que no tiene soluciones mágicas, sino un proyecto de transformación que se va profundizando con la gente y en observación permanente. A veces, en el término de los académicos se dice, son hipótesis que hay que poner a prueba e ir reformulando, ir ajustando con la vida, con la observación, con la experimentación. Y esto es importante por lo siguiente: el modelo, no, la transformación, el camino de transformaciones implica crear una capacidad y una inteligencia y una generación de conocimiento y tecnología que nos haga verdaderamente independientes, verdaderamente soberanos. Eso pasa por tener la capacidad de inteligencia creadora con la dirección de las fuerzas de nuestra fuerza política, pero con las organizaciones sociales y además, en ese sentido, es lo único que asegura la irreversibilidad de un proceso de transformación histórica. ¿Por qué? Porque el siglo XX fue un siglo en el que vimos caer paradigmas que parecían inconmovibles. Entonces lo nuestro es un camino distinto, de diálogo, que exige un gran desafío de pensamiento, otra manera de pensar el mundo. A veces les trae un poco de dolores de cabeza eso, ¿no? Porque lo decía Tabaré Vázquez, cuando uno se prende un largo amor, como es el Frente Amplio, y bueno, hay pequeños conflictos en el camino del crecimiento. Y a veces esta mirada que tiene el Frente Liber Sereñi, que tiene el vicepresidente de la República, Daniel Astori, cuando dice, bueno, paremos un poco, reflexionemos, miremos, a ver si seguimos el mismo camino o lo tenemos que ir adaptando en la medida que lo que propusimos, planteamos e hicimos ha cambiado un poco la situación de determinación. Es así.
Sí, efectivamente. Sobre todo teniendo Porque en después cuenta... la prensa habla de líos, Juan Andrés. Sí. Entonces es bueno explicar que no son líos, y creo que Vázquez lo dejó tan claro que está bueno seguir por su camino, Yo ¿no? creo que eso genera riqueza en la organización política. Yo sé que a veces se presenta o está la escrimalla y se entiende. Y en materia política eso es medio natural. Ta. Ahora, nadie duda de el elemento central de esta organización, que es la unidad, ¿eh? La unidad, el intercambio y la discusión, y a veces dura, pero que no hace más que enriquecer el proyecto político, Lo que aunque pasa se es quiera que mostrar de otra manera. ese es el tema. A veces es muy difícil ver cómo se abordan las soluciones en base a la discusión. Otros discuten y se pelean. Bueno, Ah, es una sí, forma. sí, sí. Ahora, el Frente Amplio tiene una historia larga en este sentido, en donde la unidad ha sido un elemento central. Tabaré Vázquez en las últimas expresiones públicas ha tenido una referencia especial como gran conductor de la organización política, como el candidato que todos queremos, ¿no? Que conduzca al país en el próximo periodo, pero que sin duda genera un desafío también en esa interacción necesaria que le da vida también le da vida a la organización política, pero también le da credibilidad al proyecto, sinceramente. Yo no José lo decía recién también. Nosotros no creemos en una cosa acabada, en la receta única, etcétera. Y bueno, y nosotros lo procesamos discutiendo, intercambiando las diferentes visiones, etcétera, pero que terminan siempre en un programa único. Y eso es un gran capital del Frente Amplio, y no hay ninguna duda de que este proceso también termina con ese compromiso y en ese programa en donde se está trabajando notablemente. Sí, en definitiva se trata de lo que ha sido siempre la izquierda. Somos todos compañeros de izquierda y por lo tanto la discusión, el análisis y la asamblea permanente es parte de nuestra seña de identidad, es parte de nuestro ADN frente amplista, el discutir las cosas. Muy aburrido y poco productivo sería la unicidad de pensamiento, pero finalmente siempre, Cris, terminamos en unidad de acción. Es decir, somos una fuerza política que logra el consenso, como decía nuestro querido general Ibar Seregni, y en definitiva de eso se trata, de matices que enriquecen a la discusión, pero que terminan en una unidad de acción, en un programa único, como decía Juan Andrés, y que poco tiene que ver en el fondo, o en definitiva, con un número aquí o un número allá, sino que tiene que ver con el ejercicio, el mayor y mejor ejercicio de más derechos, en definitiva de construir derechos y de poder ejercerlos en libertad, ¿no? Hablábamos, y va el saludo para los trabajadores rurales, este es el primer año en que se celebra el Día del Trabajador Rural. Bueno, eso es parte de una política de generar más derechos. Hay trabajadores en nuestro país que están ejerciendo derechos que antes no ejercían. Entonces, vaya el reconocimiento también para quienes generaron este tipo de políticas. En un Juan sector Andrés que ha estoy tenido que segura ver en además eso. que han tenido que trabajar muchísimo porque el grado de informalidad era altísimo, ¿no? Exactamente. Y no solo tiene que ver con cuestiones económicas, sino tiene que ver con cuestiones de cultura, ¿no? De poder, de entender que estos trabajadores también son sujetos de derecho y que tienen que, por lo tanto, ejercerlos en libertad. Es más libertad. Exacto. Siempre es más libertad. José. Bueno, yo creo que es muy difícil redondear tantas ideas que se han tirado, pero creo que, sin lugar a dudas, tú has mencionado una palabra que a mí me estoy muy encariñado desde chiquito, que es utopía. Y ha habido una tendencia a decir fin de los metarrelatos, fin de las grandes historias, como diciendo la época de fines del siglo XX, principios del siglo XXI, no se puede hablar de un gran proyecto de transformaciones históricas. Nosotros decimos que sí, pero decimos que sí porque no hay ser humano si no tiene junto a un pie en la tierra, un pie en el sueño, en la transformación, en lo que se propone.